Hola a todos, yo soy Alex de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid. Estamos otra vez en esta nueva sección llamada ¿Qué grande es el cómic?, en la que repetimos otra vez aquí con mi hermano Mario. Mario, bienvenido. Muchas gracias. En la que hoy, después de empezar muy alto ya con V de Vendetta, continuamos con nada más y nada menos que Daredevil Born Again. Una obra clave, en un año clave, en un momento clave, que cambia la industria y merecedora, por tanto, de estar en esta sección donde pues, traemos obras que cambiaron el medio, que dan pie a que podamos hablar del contexto histórico y político, social y cómo afectaron a lo que hay aquí dentro, que en esta también es bastante obvio, o no lo sé, ver cómo influyó. Y aquí estamos, con lo de Mario. Pues es una obra fabulosa que quien no la haya leído está corriendo y quien la haya leído estoy seguro de que va a disfrutar con lo que hoy les traemos. Sí, esto no venimos, no es la idea la de destripar la obra. Comentaremos aspectos de ella, más o menos teniendo cuidado de no meter elementos que quizás sean importantes de leer para el primer lector de la obra, pero bueno, haremos mención a contenido, a aparición de ciertos personajes que creo que es importante hablarlos. Sin esas menciones no se podía hacer un vídeo como este. Entonces, bueno, este cómic lo encontráis en nuestra tienda en Madrid, en Caileras número 2, y también en nuestra página web en infinitycomics.es. Mario, ¿preparado? ¿Listo? Ya. Bueno, pues comenzamos a hablar de esta obra que se mete dentro de la continuidad de lo que es el superhéroe. Es un cómic rupturista sin salirse de lo que fue la continuidad del personaje, lo cual le dio un renacimiento, en este caso, a este héroe. Si no me equivoco, Mario, corrígeme, Daredevil Born Again son los capítulos del 227 al 233. Creo que sí. Si no me equivoco, de lo que fue Daredevil, en el cual Frank Miller, después de haber tenido al personaje durante una época, al principio al dibujo, luego toma guión y vuelve para hacer esta obra que revitaliza no solo al personaje, sino al medio, junto a otras obras que ese año coincidieron, que hicieron lo mismo. Que fue un año, esto se publicó en 1986. Gran año, porque bueno, ya vamos a ir adelantando cosas, pero es que en el año 86 se publicó Watchmen de Alan Moore, se publicó también, empezó a publicarse ya Mouse también, tenemos y el regreso del Caballero Oscuro, también de Frank Miller, tenemos el Superman que fue del Hombre del Mañana, pero se suele recordar más que nada tanto el Batman de Miller como Watchmen, como las obras que en ese año fueron las que cambiaron el género. Y esta, no sé si somos un poco, Mario, un poco indies aquí. Estamos hablando un poco de... ¿Tú crees? Creo que estamos siendo un poco indies porque estamos hablando de un año en el que quizás Watchmen y Batman, el regreso de El Caballero Oscuro, son las obras de más renombre, y hemos tenido esta que siendo un obrón y siendo una obra histórica y fundamental, puede quedar siempre por debajo, o cuando se menciona las obras de ese año son las otras dos. Y esta creo que queda en el siguiente párrafo cuando se menciona o un poco después. Claro, primero porque por un lado Watchmen es una de las más grandes obras del cómic, y por otro lado compite directamente con Batman, que es como el gran personaje de los superhéroes, competido con alguno, ¿no? Cada uno tiene luego sus gustos, ¿no? Spiderman, Superman, quien sea. Entonces yo creo que Daredevil, al ser un personaje secundario, que luego hablaremos de que hasta la llegada de Frank Miller era un personaje que ni pinchaba ni cortaba, por decirlo de alguna forma, en Marvel, y es llegada con Miller, que en el año 86, pues de repente saca esto. Sí, y además, increíblemente, ahora cuando uno lo escucha o lo lee o te acuerdas, simultaneó la publicación de esto con el Batman de El regreso de El Caballero Oscuro. O sea, casi fueron a la vez ambas publicaciones, con los dos cómics referentes de la historia del cómic. Lo cual te das cuenta de que esos 80 para Frank Miller, aunque luego en los 90 sigue siendo también muy interesante todo lo que hizo, pero que vaya año 86, ¿cómo estaría, en qué estado de forma estaría ese artista
para marcarse en el primer semestre del año 86, pues lo que has dicho. Y Esta obra y la de Batman. Hablamos de un Frank Miller de 30 años, ¿eh? Tenía 30 años Frank Miller cuando hizo estas dos obras. O sea que quizás artista que por sus últimas obras, quizás, no sé, no es que se haya manchado su historial, pero no han sido tan buenas como las últimas. Y se dice que sus películas tampoco son tan buenas, pero es sin duda, si no el mejor, de los mejores artistas de cómic cada este medio de la historia, sin ninguna duda. Sí. Entonces, bueno, como digo, esto es una obra donde se reinventa un personaje sin cambiar nada de él a la vez. O sea, es una cosa que hace muy pocos y que aquí hizo él, cogiendo a un personaje y haciendo como una reconstrucción, haciendo una caída a los infiernos de un personaje y una vuelta a su vida como El hombre sin miedo. Es como vuelve y es un cómic que nos cuenta cómo, haciendo una pequeña sinopsis rápida, porque poco a poco iremos ampliando, digamos que Daredevil es traicionado por una antigua amistad, el cual revela su alter ego a uno de los grandes villanos del mundo de Marvel, que era Kingpin, villano sobre todo de Spider-Man, y aquí coge a Kingpin y también lo coloca como villano principal de Daredevil, y digamos que él le va a hacer la vida imposible, no matándolo per se, físicamente, sino destruyéndole desde los cimientos psíquicos, laborales, haciéndole alucinar. O sea, es una obra tremenda y bueno, él, claro, tendrá que emerger de nuevo de esa situación tan terrible a la que Kingpin le tiene sometido a otra vez ese héroe que renace con una nueva forma de ser. Esto es al guión de Frank Miller, guionista y dibujante en según qué cómic. Pues, ¿qué obras podemos mencionar? Aquí tenemos, por ejemplo, el Ronin. Hemos mencionado ya el regreso de El Caballero Oscuro, 300. O sea, hay una multitud de obras que ha trabajado tanto a guión, Sin City. O sea, puedo empezar y no parar de enumerar obras de Frank Miller. Es un artista es un guionista que dotó al cómic de una nueva narrativa, con un cuadro de narración dura, fuerte, que solo le da unos matices a los personajes nuevos, como es el caso aquí como de Kingpin o de lo que es Daredevil. Y al dibujo tenemos a Mazzucchelli, el cual trabaja en esta obra, trabajó ya previamente en Daredevil. Y también su otra gran obra es el Batman Año 1. Entonces, es un artista que principalmente se le conoce por esas dos obras. Hace poco, bueno, su obra hecha por él, guión y dibujo más conocida, es Asterix Polyp, que publicó, creo que en torno al 2010, si no me equivoco. Pero principalmente está conocido por estas dos obras. Un estilo de dibujo espectacular, único, vibrante, es un estilo de dibujo curioso, ¿no? Porque parece detallista, pero no, o sea, es un artista espectacular. Aquí los dos crean esta dupla que hacen este cómic inmortal. Pero, como ya hiciéramos en el anterior vídeo, vamos a ponernos en el contexto del año 1986, donde yo ya había nacido, tú no. No como en V, que ninguno había nacido. Aquí yo ya tenía un año. ¿Año 1? Alex, año 1. Alex, año 1 es cuando salió este cómic. Entonces, pongámonos en contexto, porque como digo, en esta Alex, sección... año 1. Alex, año 1. En esta sección, como digo, nos gusta ahondar en el por qué los guionistas usan los recursos que usan en las obras en base a lo que ocurría en ese año o en esa década. Entonces, bueno, Mario, cuéntanos, ¿qué pasaba en el año 1986 importante? Claro, has hecho ahí una última idea de que ahora yo voy a empezar a contar grandes hitos del año 86 que explican Born Again o que dan contexto a Born Again, pero que quizá lo primero que tengo es que en Japón se empieza a emitir Dragon Ball. Entonces, que Dragon Ball se empieza a emitir en Japón y que Frank Miller hiciera este Born Again, claramente no tiene nada que ver. ¿Quién sabe? Así como que tengo otro gran dato, que es que se empezó a emitir Sábado Gigante, un programa que no sé si aquí algunos los conocéis, que es un programa latino que se empezó a emitir en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Y bueno, que no sé cómo nos ha llegado
y que es muy divertido, ¿no? Tiene un nombre muy divertido, Sábado Gigante, claro, ¿no? Sábado Gigante, que cada fin de magnífico, semana Sábado es Sábado Gigante. Gigante. Nosotros que somos tan del videojuego, pues siempre vamos a rescatar qué videojuegos había en el 86, Por supuesto. porque también te das cuenta de que que la realidad de entonces, de los 80, no es la realidad de los videojuegos tal como las conocemos. Ajá. Dicho esto, muy importante, en el año 86 sale el primer Zelda de la historia para la NES. Uf, eso. Es que no, igual todo tenía que ver. Quizá es Miller simple, de alguna manera cogió a ese héroe de la capa verde Y lo relanzó también. y Joder, un Zelda con guión uf, de Miller, ¿eh? un Zelda muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Un Zelda viejo. Como el de Twilight. También el primer Metroid. Ojo. En la NES, claro. Hablamos de la NES. De la NES, claro. Y espérate, el tercero, que es que también va muy de la mano con Metroid, que es Castlevania. Quiere decir que son estos ¿Qué juegos. franquicia? En el año 86, NES, la Nintendo, consigue el primer Zelda Metroid y el primer Castlevania. Y por no dejar de mencionarles, que también son bastante importantes, Alex Kidd también se publica ese año. El de coches, el Outrun. Y el primer, que no es exactamente el Arkanoid, pero el Arkanoid, que es el juego en el que cae una pelotita y tú tienes que no permitir que caiga para ir cargándote todos los bloques que hay arriba, ese juego como tal. En el plano, Mario, del cine, ¿qué pasaba en ese año? Que el cine y el cómic y los libros tienen que ver bastante en lo que se toca. Sí, tiene. Luego hablaremos de Scorsese, que la verdad que se ve que Frank Miller... que se sabe que le gustaba mucho el cine negro y este tipo de historias, como luego veremos en Sin City, que es como clarísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este tipo de novela, así como en la de Batman, se ve mucho te puedes imaginar en películas de Scorsese. Igualmente este año no he rescatado ninguna de Scorsese, que no sé si de repente publicó uno y a mí se me ha escapado, pero bueno, se salió la segunda de Aliens, que con James Cameron, que no sé si lo sabéis, pero que la primera la hizo Ridley Scott, la segunda James Cameron, lo cual vaya par, ¿no? Se sacó grandes películas también como Loca Academia de Policía 3, ¿vale? Sé que fue clave para ese. O sea, posiblemente... Quizá alguno de los policías... de todo lo que estás diciendo, esto es Sábado Gigante. El Sargento de Hierro también, con Clint Eastwood, que también nos puede recordar algún personaje militar que aparece en esta obra, igual que Platoon de Oliver Stone, esa mítica escena, ¿no? En la que recibe las balas, que recupera por aquí a Cobra de Stallone, también muy interesante porque eran los años 80 en la que de repente surgieron Stallone y Schwarzenegger y película militar, que eran muchas películas de tíos cachotas así con muchas de matar y esto creo que lo comentamos el otro día en el anterior vídeo, pero que si os dais cuenta muchas veces los enemigos son extranjeros, ¿sabes? No suelen pelear contra otra banda de gente mala que vive en tu país, ¿no? O sea, había que luchar, pues yéndose a las selvas de otros sitios, ¿no? Que es lo que hizo Estados Unidos durante los 80, irse pues a Nicaragua, a Guatemala, o en este caso, luchar dentro de tus fronteras, pero con gente de mala de fuera, ¿no? Que venían a romper el país. Y Terciopelo Azul, de David Lynch, que para quien le guste el cine sabrá qué gran película es esta. Y a otro plano, que esto tampoco tiene mucho que ver, pero al ser melómano me apetecía mucho rescatar los grandes discos que salieron en 1986, ¿vale? Pelos cardados, pianos sintetizadores. Entonces, empezando este primer listado, para quien le guste Depeche Mode, y aquí un recuerdo especial a mi queridísimo amigo Ramón, Depeche Mode saca Black Celebration, que es probablemente el disco que está marcando mi comienzo del año, no paro de escucharlo. Master of Puppets de Metallica, The Queen is Dead, mítico ritmo de Smiths, el de Graceland de Paul Simon, que es uno de esos discos que suena de fábula y lo pongo cada vez que puedo. Please, de Pet Shop Boys, o sea, ahí y espérate que luego también New Order también salió, que es que New Order, que fueron después de que en Joy Division pues, se suicidara el cantante, se convirtió en New Order, y New Order, Pet Shop Boys y Depeche Mode es una historia aparte para hablar. Es decir, años 80, tres grandes grupos de electrónica ingleses y lo parten. Vale, ya está. Perdón, sigo y termino.
También sacan disco Sonic Youth, Madonna, Queen, o los Beastie Boys o Rem, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué oía Frank Miller? ¿Quién sabe? Pues mira, no lo he investigado, no sé qué tipo de música le gustaba a Frank Miller. Qué interesante. Podría volver Miller a esta sección porque más de un cómic suyo me temo yo que a mí sin Sitio Batman no me importaría hablar de ellas, por ejemplo. Podría ser que vuelvan a esta sección Miller, seguramente, pero... Y luego ya pasamos, por ejemplo, al tema político, que aunque luego entraremos un pelín más, pero ya en el último vídeo hablábamos de cómo Margaret Thatcher fue fundamental para V de Vendetta, que eran dos autores británicos. En los mismos años 80, a la par que Margaret Thatcher, estaba Ronald Reagan en Estados Unidos. Y Ronald Reagan, que por cierto fue actor, fue clave, su administración, porque siempre me gustaría saber cuánta fuerza tiene realmente el presidente y quién está realmente detrás manejando los hilos de todo, ¿vale? Como tal Henry Kissinger, que fue ese secretario de Estado tan cabrón, perdonadme, pero lo fue. Y detrás, bueno, pues eso llevó pues una lucha contra las drogas, que luego hablaremos de cómo se arrasó la epidemia del crack, que básicamente arrasó los años 80 en Estados Unidos. Que ya vamos dejando clave de este cómic, ya vamos dos, los militares o el ejército, la droga. Y de los militares, que también lo de la droga, que luego no sé si podremos entrar en ello, pero es que lo de la epidemia del crack viene mucho relacionado con Nicaragua y la contra. Quiero decir, cómo las guerras que se estaban dando allí, que Estados Unidos entraba, luego también tenía, por otro lado, el qué droga estaba llegando desde estos sitios. Bueno, nos estamos liando. Ronald Reagan, años 80, un Estados Unidos muy neoliberal, un Estados Unidos en el que se vendía el patriotismo por encima de todo, que por eso esas películas en las que Estados Unidos y como que todo muy... ¿no? Entonces, eso luego entraremos un poco más. En España, en 1986, Felipe González sale reelegido presidente del Estado por segunda vez. Ese mismo año, Portugal y España entran ya por fin en la Comunidad Económica Europea, lo que más adelante sería el espacio euro, ¿no? Para poder tener la misma moneda, las fronteras, las aduanas, etcétera, etcétera. Y bueno, y fue un año también terrible, porque fue el año en el que se dio el accidente de Chernóbil. Eso también interesante pensar en cómo Estados Unidos y Ronald Reagan, su idea era no permitir que el comunismo avanzara, el poder de la URSS avanzara en países latinoamericanos. Y de ahí también mucha la injerencia bélica militar que tuvo los Estados Unidos, bueno, aparte de por intereses propios extractivistas, pero también por intentar evitar que la URSS entrara ahí. Era ya el final, y mira qué final, que pasó el terrible caso de Chernóbil. Vamos a ir acabando ya esta parte, que no deseara yo que nos estuvieran echando para adelante y no quieran escucharnos. Pero ya a nivel deportivo, tres datos. Uno de todos, para los españoles sobre todo, que sé que también tienes comunidad fuera de España, es en el año en el que se aprueba o que informan de que Barcelona será la sede de los Juegos Olímpicos en 1992. En el año 86 es el Mundial de México, mitiquérrimo Mundial de Fútbol en México que gana la Argentina de Maradona 3-2 contra Alemania, pero que por el camino fue la mano de Dios. El otro día volví a ver los goles y digo, mamma mía, pero es que claramente hizo Super Mario, ¿no? Y luego obviamente ese golazo en el que se va de todos. El dato, sin explayarnos, pero que ese era una enorme vendetta de Argentina contra Inglaterra por lo de las Malvinas. Con V de vendetta. Exactamente. Entonces, bueno, sin querer, están bastante relacionados algunas cuestiones, ¿no? de los dos cómics. Está siendo interesante. Y ya por último, y ya nos vamos al cómic, que antes lo hemos mencionado, pero en el 86 el Real Madrid hace doblete. Quinta el buitre. Estaba Juanito todavía por ahí, el primer año de Hugo Sánchez, gana la Copa de la UEFA. Porque claro, antes a la Copa de Europa solo llegaban el que había ganado, en este caso fue el Barcelona. Y el Barcelona llegó a la final de la Champions, de la Copa de Europa entonces, pero la perdió. Ha habido bastantes cosas que sí tienen que ver bastante con lo que vamos a desarrollar más en este cómic. Y en ese mismo año, como ya hemos mencionado al principio del vídeo, es un año súper importante
si no, no sé si el que más, pero de los que más de la Sí. historia del cómic, porque venimos de final de la década de los 70, inicio de los 80, con declive del cómic, tanto en Marvel como en DC. Y ambas, casi al unísono, a veces hay cosas que no son coincidencia, hay cosas que están habladas casi, O que son cosas del mercado. o del mercado, pero ambas deciden virar o girar hacia un cómic más adulto y más oscuro. De ahí nació un sello de Marvel que no duró mucho. Tampoco es casualidad que en el año 85, un año antes, en el evento de la Secret Wars, quizá lo más clave en ese evento de lo que fue Marvel fue que Spider-Man se une al simbionte, el cual durante varios años le da a Spider-Man una forma más oscura y más agresiva. Durante muchos años, Spider-Man fue el simbionte, no había historias suyas, ¿no? Era un tío más agresivo y más duro, que no sin querer con lo que la industria quería hacer en esos tiempos. DC Comics también hizo lo mismo. O sea, después de haber tenido el último evento de Crisis en Tierras Infinitas, también aprovechan para rehacer bastante sus líneas y también aprovechan para hacer líneas de cómic más adultos. Porque ahora mismo, pues hombre, hasta hace no tanto, el cómic pertenecía a los niños. Y en ese instante es cuando se decide abrir al público adulto el cómic. En su momento estaba la Comic, no recuerdo mismo el nombre de una asociación del cómic que era quien tenía que aprobar la Comic, no es el nombre ahora, pero antes, o sea, cada cómic tenía que ser aprobado para que pudiera ser publicado y se pensaba que tenía que estar todo enfocado a los niños. Y se permitió a Frank Miller publicar este cómic pese a lo que contenía, y ahí fue cuando se dio un giro a pensar que no solo los niños tenían que leer los cómics, sino a un público más adulto, sino que ya el TVO no tenía que ser algo tan de usar y tirar, sino que fue cuando un poquito comenzó más lo de la novela gráfica, más que el adulto también podía leer este tipo de obras y demás. O sea que es un giro clave. Además allí, en este 66 también, nació la editorial Dark Horse. Sí. Que no solo de Dark tiene el nombre, sino que también es una editorial que haría obras más adultas y más oscuras, como luego fueron Hellboy, Spawn o similares. Entonces fue una obra de una concepción imposible. Daredevil venía de una de las etapas más flojas, incluso la propia línea pasó de mensual a salir cada 2 meses, se confiaba poco en ese personaje que en su momento incluso nació para gente más adulta, porque era la versión más mayor de lo que era Spider-Man. Era para el que no quería ver a un chavalín, pues a un tío más adulto. Un abogado. En esa Nueva York, abogado y tal, pues no iba a ninguna parte. Se le concedió a Miller primero la línea a partir de cierto punto, y aquí fue cuando hizo... Bueno, él llegó a dejar Daredevil y Marvel, habiendo hecho un capítulo con Bullseye que él decía que era su mejor aportación, pero... Que era el final de su etapa, que es un capítulo que, vamos, ha de ser increíble, porque yo la verdad que tengo que decir que no lo he leído, pero que habla que es un momento en el que este malo ha matado a la que es su novia, Electra. Sí. Y aunque luego Electra obviamente vuelve a la vida, y en ese propio año 86 también sale un cómic bastante interesante de Electra. Pero al parecer, bueno, pues Daredevil completamente loco la ha dejado paralítico. Y las escenas en las que yo he visto las viñetas, se ve que está jugando a la ruleta rusa con él. Mientras que él, obviamente, está en la cama totalmente tirado. Y él juega como un sádico con la pistola a ver quién es el que se lleva el disparo. Aunque luego se sabe que no hay ninguna bala. Pero ese último capítulo es, como tú dices, el momento que después de 3 años, si no me falla la memoria, llevando la historia de Daredevil, Frank Miller, acaba esa primera gran época, o la gran época, porque luego volvería Daredevil, haría esta obra, hizo luego un par de números sueltos, pero como tal, como te has dicho, sería el último capítulo de su etapa. Sí, ya digo, cual Michael Jordan, que dejó de baloncesto por el béisbol y vuelve a ganar otros 2 anillos, pues volvió otra vez a coger y hacer este cómic que yo digo impensable hasta entonces por el contenido, por ser un personaje superheroico que no se concebía que en un superhéroe hubiera lo que hay aquí.
Lo que has contado es que es clave. O sea, el año 86 y la aparición de Frank Miller es como Sí, un momento histórico, igual que la Guerra Fría se entiende sí. como cierto año. Yo creo que el año 86 se entiende por lo que hablábamos. La aparición de Watchmen, que lo tenemos aquí con nosotros, este Daredevil, la gran obra que hace de Batman. Pero creo que para entender esto, primero por un lado habría que saber de dónde viene Daredevil y luego también de dónde viene Frank Miller, en el sentido de que, por un lado, Daredevil ya era un personaje que existía, por si acaso alguien lo desconoce, era un personaje que estaba completamente en una segunda o tercera liga de los personajes de Marvel. Frank Miller, por otro lado, a finales de los años 70 no tenía poco más que 22 años o 20 poquitos años. O sea que también pensemos en que era una persona con muchas ganas. Y Jim Shooter, que es este editor, que luego fue el jefe de Marvel desde ese año, que ya estaba en crisis la casa, es el que no le permite quedarse con las historias de Spider-Man, pero sí le permite empezar a hacer el guión. Y después de ver que funciona bien, ya coge, ya no solo dibuja, sino que también coge el guión. Y durante varios años desarrolla el Daredevil que conocemos actualmente. O sea, Daredevil, igual que Batman, aunque con sus ligeras diferencias, pero que a día de hoy pensemos en Daredevil como superhéroe que es gracias a lo que él hace desde el año 79 y luego con lo que completa en esta obra. Personajes como, por ejemplo, Elektra, es un personaje que se inventa, ¿eh? El personaje de Kingpin era un personaje que él lo magnifica en el sentido de que era un enemigo más de la cuadrilla de enemigos que sufría Spider-Man, pero aquí Frank Miller le convierte realmente en un archienemigo intelectualmente poderoso, ¿no? O sea, Sí, no solo toques. que pega grandes golpes y puede matar, que lo hace muchas veces, coge al de al lado que le ha dicho algo que no le ha gustado y le machaca, sino que lleva a cabo pues esas telarañas en las que quiere llevar hasta donde quiera llevar a sus enemigos, Está ¿no? bien mencionado porque los villanos, hasta casi entonces, hasta casi aquí, eran personajes con, digamos, algunos planes más o menos naif o más o Sí. menos tontorrones para que el héroe salvara la situación. Y aquí nos encontramos un villano con unas formas y con un pensamiento de cómo quiere torturar al héroe que incluso, bueno, incluso el final del cómic como tal, sin hacer spoilers de cómo termina, no acaba con un Kingpin que puedes decir que ha acabado con él. O sea, no hay un final de un héroe clásico. Que incluso te quedas con ganas. Yo cuando lo terminé por primera vez dije, pero luego, claro, lo ves con cierta perspectiva y te das cuenta de que se le ha devuelto. De que al final Matt Murdock, porque esto es Sí. lo interesante que hace Frank Miller y es que juega mucho con las personas, los nombres y apellidos, de quien está enfundado en esos trajes, ¿no? Lo hace tanto con Batman, que bien sabemos cómo llega, pues año 1 también, que lo tenemos por aquí, y que también con la misma pareja de escritor y guionista, pues habla de quién es el personaje que hay detrás. Aquí hace lo propio con Murdock. Habla de, pues básicamente, que no sé si nos hemos expandido lo suficiente, al saber, que así es como comienzan las primeras 2 páginas del libro, que han vendido la identidad de Daredevil a unos malos, que al final llega esa información a Kingpin. Kingpin lo que hace es destrozarle desde el punto de vista de Matt Murdock, de que le consigue a través de sus tejemanejes, porque se demuestra que eso también es una crítica que tiene Frank Miller constante a la sociedad de los años 80 en muchos ámbitos, y una de estas es el hecho de que una persona con mucho poder y dinero va a poder hacer lo que quiera. Y en este caso, pues lo que os decía, en el primer capítulo ya ves como le quitan el dinero, porque le cortan Sí. bueno, pues Le a quitan través de que al dicen título. que no ha Es pagado tan sencillo impuestos. como que eso, como que habla con un banco para decir que no ha pagado sus últimas, no sé si es una hipoteca o un Sí, alquiler, sí. no paga la luz. Bueno, luego por otro lado también soborna a un policía, porque es un policía que además es el policía más recto que hay, pero por un problema personal, bueno, pues
consigue que se testifique en contra de él y al final sucede que lo que pasa es que pierde la licencia de abogacía y por tanto pues no tiene dinero ni en la cuenta, no tiene posibilidad de ganar dinero como su profesión de habitual y luego en un momento dado también pierde la casa. Sí, Entonces aquí, eso es sí. le machaca emocionalmente, ¿no? Kingpin, digamos que como ve que no Bueno, puede no acabar, emocionalmente, o sea, es al final, al final como le deja al personaje, ¿no? Sin claro, sus formas de básicamente, vida. claro, aquí Kingpin, como ve que no puede acabar con el héroe, acaba con el hombre. Digamos, Exactamente, como eso ve, es. como no puede acabar con el que está con el traje, dice, pues acabo con él, con Matt Murdock, que ya sé que es él, Matt Murdock. Y además que no solo que acabe con él, pues con los medios físicos de vida, por decirlo, que también acaba con su psique y con sus emociones. Piensa que ya todos sus amigos le traicionan, empieza a creer que cualquier persona que está en torno a su momento, ¿no? Vitalmente es un enviado de Kingpin, o sea que él Sí, empieza a caer totalmente al fondo del todo que por eso Born Again, que cae hasta abajo, hasta el punto de que, como tal, él va a pelear contra Kingpin y su resultado es acabar en el río. En un río que le das por muerto. Ahí, obviamente, es la caída, porque esto ya lo has mencionado antes. Esto es una historia de caída y de subida, el típico viaje del héroe en el que va a tener que tocar el fondo, va a tener que morir para renovarse, para volver a ser otro totalmente nuevo. Lo hemos visto pues desde la Odisea, lo hemos visto en la bajada a los infiernos sí, de Dante, de Dante. o hasta una tontería, pero que el otro día me acabé Harry Potter. Ojo. Y para quien no se lo haya leído o visto las películas, tiene una parte final que también se asemeja un poco a este punto final. Bueno, esto es una tontería que espero que me perdonéis. El caso, cómo Kingpin le machaca, pero al final esta obra tiene un poco de narración de espejo, porque como empieza, de alguna forma acaba. Sí, es una obra que el título es Born Again. Como hemos dicho, comprende siete capítulos de lo que fue la continuidad, pero curiosamente se podría dividir en dos partes bastante Totalmente. diferenciadas. Los primeros cuatro capítulos tienen la coletilla Born Again. Bueno, sí, que el título como tal, el capítulo, el número se llamaba Born Born Again, dos Again, puntos, Apocalipsis. Apocalipsis, Born Again, tal. Y los últimos tres números ya no se llaman Born Again. Ujú. O sea, él considera casi que los primeros cuatro capítulos es. Y es que es así. O sea, cuando acaba el cuarto capítulo es cuando él vuelve. Es cuando él vuelve. Y él vuelve, pero es lo que tú has dicho, y toda esta perorata era para comentar que como tal no mata a Kingpin, sino que le deja en una situación... Sí, que todo esto ha venido por el tratamiento del villano. Vamos a hablar un poco más de lo que es la trama del cómic. Muy bien. Pero fijaros, antes voy a hablaros de algo fundamental, creo. Me estáis viendo el cómic en la mano, que es el cómic, evidentemente. Este cómic se puede adquirir en nuestra tienda, evidentemente, en tres formatos diferentes. Lo tenéis en este formato, que es el Must Have, que es actualmente el más precio asequible. Ahora mismo vale 20 euros. Tenéis la edición colección Frank Miller, colección que con ese título salieron varias obras suyas, coincidiendo con la venida de Miller a España, cuando vino para Comic Con, creo que fue en el 2016. Y luego está la edición Grandes Tesoros Marvel, que es una edición muchísimo más grande en tamaño, donde apreciar mejor la obra. La de colección Frank Miller está ahí más grande, es formato holandesa. Y luego está ese otro que es Grandes Tesoros, con lo cual, evidentemente, a más grande, más caro. Y ya, bueno, pues es una obra que merece ser leída en el tamaño que uno Sin considere. duda. Veremos, que sabéis muchos o no, que Panini ha anunciado aquí en España una nueva línea llamada Marvel Essentials, donde pues, son en formatos o más pequeños, en tapa dura, perdón, en tapa blanda, sacará cómics de los más importantes. Una copia como lo que ha hecho DC. Una copia. No quiero decir así en Tenía que venir un pequeñito poco y... de los DC Pocket. Y pues hombre, si nos hablamos de Essentials, Pues... debería estar este, Pero más sin pronto que duda, tarde. sin duda. Pero bueno, estos son los tres formatos actuales en los que podéis adquirir esta obra. Entonces, la sinopsis, que ha sido contada muy brevemente, pues fijaros, la historia comienza con una exnovia de Matt Murdock, el cual, fijaros, como debajo, aquí tocamos el tema de las drogas, pero es una exnovia que se encuentra ahora mismo, creo que es en México, y el cual vende
el nombre de Matt Murdock como Daredevil a cambio de una dosis de jaco, de droga. Heroína. Pero fíjate qué tan simbólico es lo que aquí usa, ¿no? Por qué, o sea, cómo algo tan grande como es la identidad de un superhéroe. Y además que era su amigo. Y de su amigo y de su novio se vende a cambio de un chute. De un chute, ¿no? Aquí te coloca a una mujer que está súper enganchada, absolutamente caída en la droga, que fíjate... Que se vende constantemente por otro chute y otro chute y otro chute. Vende el nombre. ¿Eso qué pasa? Que llega hasta la voz de Kingpin, como ya hemos contado, el cual, bueno, pues usa todas sus fuerzas, no tanto físicas, sino pues todas sus cabezas de serpiente que tenga, ya sea en la policía, ya sea el abogado, ya sea de todo tipo, para hundirle a él, desde quitarle el título de abogado, desde hacer que se vuelva loco, y bueno, introducirá nuevos elementos Miller en esta obra suya, que es el catolicismo del personaje, con esas raíces irlandesas. El elemento del personaje de la monja tendrá una nueva, no sé cómo decirlo, un nuevo estado, digamos, a raíz de esta obra. Y sobre todo son dos cosas que él mete, digamos, nuevas. Se mete el ojo de introducir esos elementos nuevos en lo que es un canon de un personaje. Y después, digamos, del renacimiento del héroe viene, pues, la vuelta, ¿no? Cuando ya él vuelve a ser y contraataca con lo que tiene y con lo que puede contra Kingpin y contra lo que le sigue. Lo que le está mandando, sí. Tenemos unos primeros 4 capítulos que es de Matt Murdock. Matt Murdock y su caída. Matt Murdock, son 4 capítulos en los que se ve en el primero ya como ya ha perdido todo y en el último se ve cómo vuelve a respirar, por decirlo. En la segunda parte del cómic, podemos llamar las 3 últimos capítulos, es ya cuando él se enfunda un traje, cuando incluso vemos la presentación de otros héroes de la Casa de las Ideas que aparecen, o sea, ya adquiere un cáliz más superheroico. Y cambia bastante, amigo. El tono cambia un poco. Cambia mucho, bastante. Cambia mucho. Es que en los últimos 2 capítulos sí. Tiene un tono... Porque hasta parece que hasta el mensaje que hay de fondo ya es otro. Porque como yo creo que el planteamiento de él es, venga, tengo un personaje, lo voy a machacar y que vuelva a renacer. Claro, cuando vuelve a renacer no se vuelve a... Frank Miller no te plantea que siga en el mismo contexto que como empezó, sino que de repente ahí añade muchísimos ingredientes nuevos que de alguna manera, por un lado, te puede gustar, más o menos, claro, pero que cambia mucho. Sí. No es volver a un punto de partida, sino que ya no solo que el personaje como héroe hace su viaje y crece y renace, ¿no? Y tiene pues una nueva forma de ser o una nueva forma de plantearse la manera de vivir, sino que a nivel narrativo, sí, yo creo que eso se puede enseñar. O sea, esta escena es una viñeta fundamental. Claro, esa es pues una de las escenas en las que él está por ahí vagabundo y terriblemente machacado. Y como comentaba antes Alex, unas monjas le encuentran y le cuidarán. Es que hay algún capítulo que ahora has pasado por él, que creo que era el tercero, en el que él está únicamente recuperándose. Y mientras tanto te están contando las historias de todos los personajes que están en torno a su vida, ¿no? Desde el periodista, el amigo, el abogado, la exnovia yonki drogadicta, el Kingpin. Bueno. Pero bueno, ahora... Después de esa sinopsis, sí, más o menos mejor, quizás vamos a tocar los 3 temas principales que en esta obra... Que uno de ellos yo te lo iba a unir con el de la monja, que lo has enseñado antes, que es muy interesante. Por un lado, todo el viaje, que eso también tiene mucho que ver con Cristo. Quiero decir, aquí la historia de Cristo, y espero que me perdonen los cristianos que me estén escuchando, se asemeja mucho a otras en las que hay una caída y una subida de nuevo y por tanto morir para renacer, para cambiar. Sí, y hay muchos elementos que no se ven de primeras, pero son muy cogidos de lo que es... Bueno, primero porque hay, por ejemplo, el primer capítulo se llama Apocalipsis, el segundo se llama Purgatorio, luego están estas escenas que parece la piedad de Miguel Ángel, en el que él está completamente tirado encima de esta monja, con la misma forma, ¿no? Hay propios personajes, tenemos la traición. Tenemos la traición como si fuera un Judas, Judas tenemos, vendiendo su nombre, claro. Tenemos a un periodista
que le va a no pronunciar su nombre varias veces. No sé cuál fue el santo, pero hubo un santo que también le dijo Cristo, Sí. como que no me mencionarás o no me nombrarás cuando Eva. Y aquí también hay periodista que debe nombrar su nombre y no lo hace. Aquí también Kingpin un poco es el Herodes, Sí. Herodes que odia todo lo que significa la justicia que hace Matt Murdock, como odiaba Herodes lo que hacía Cristo. Y luego, bueno, tenemos también desde la monja, que sería como la Virgen María, en ese caso, o sea, que es que está muy, muy cogido. O sea, es que este cómic es para leerlo varias ocasiones y fijarte cada vez más en Los que personajes, sí, o sea, sí, es sí, la sí. caída. Bueno, y no solo la portada, que bueno, que ya la ves, la portada cual vidriera de iglesia, que es Total. que ya la portada ya te indica un poco por dónde va a ir el asunto. Y también pensaba, preparando este vídeo, que hay muchos otros personajes que también cambian. No solo Matt Murdock y Daredevil cambian, sino que, por ejemplo, la exnovia empieza, bueno, pues hay una evolución de su adicción y de su estado de vida durante la obra. O la que sería su amiga, exnovia y periodista irlandesa, que por cierto, aquí lo de Irlanda, parece que Frank Miller, bueno, pues hace un guiño a lo que está sufriendo Irlanda con el IRA, y también se menciona, y también ese personaje también cambia. El propio Kingpin también cambia, el periodista, podríamos decir que se mantiene, pero bueno, hay algunos personajes que sí que tienen, bueno, y al final, yo creo que sí que podemos hablar ya de ese otro punto patriótico que tiene la novela, que lo hilaba ya antes con lo comentado sobre Ronald Reagan y la época patriótica, de los militares y bueno, de cómo Estados Unidos se estuvo metiendo en muchas otras guerras fuera de sus fronteras. Se fue a El Salvador, estuvo en Nicaragua, estuvo en Beirut, bueno, muchas otras. Y lo que sucedía con esto es que a partir del capítulo cuarto, cuando digamos que Matt Murdock ya se recupera física y mentalmente, tiene enfrentamiento contra dos villanos. Y uno de ellos es un villano que se hace llamar Nuke. Pero bueno, imagino que entre amigos aquí en España diremos Nuke, que es un militar trastornado. Es un militar, bueno, que lleva incluso la cara pintada, que no sabemos si es un tatuaje de la bandera de los Estados Unidos, que se toma anfetaminas para estar siempre a tope con la guerra, y en el que la primera escena en la que se ve es que está en medio de una selva en algún sitio de Centroamérica, en el que está cumpliendo una misión. Pues su siguiente misión será ir a encontrar este tal Daredevil que le venden que es un antipatriota y que hay que acabar con él, ¿no? Aquí luego es una crítica. Claro, es una crítica de lo que está haciendo los Estados Unidos con los militares, tanto su acción como país, como lo que probablemente sienta lo que está haciendo con ellos, con los soldados, con los seres humanos que forman el ejército, ¿no? Entonces, aquí en la parte final tiene el enfrentamiento contra otro personaje muy patriota. Entonces, bueno, pues se ve y se contraponen pues dos formas distintas de entender el patriotismo. Vamos, sí. Aparece el Capitán América. Vaya, qué sorpresa. ¿Quién podía ser más patriota? ¿Quién puede ser más patriota que el Capitán América? Pero, efectivamente, es una crítica porque pues los soldados de un ejército a ti te dicen tienes que ir a tal país a atacar a ellos porque son los malos. O bueno, o no son los malos, hay más tipos de misiones, lo sé, que no son ir a por malos a otros países. Pero al final, el soldado es una persona a la que se le dice, ve ahí, haz esto, y lo que se te ordena. Sí. Y básicamente es el símil que plantea aquí. Aquí a él le dicen, este es el malo, y tienes que ir a por él. Y voy a por él. Y lo mismo pasa pues cuando al ejército de los norteamericanos pues le dijeron véate al país porque son el fin del mundo. Claro, yo aquí no sé cuántas críticas quiere hacer Miller de verdad. No sé si está haciendo la crítica de que Estados Unidos se está metiendo en guerras que no son las suyas. No sé si está haciendo la crítica de lo que está haciendo la administración con los soldados y el destino que le está haciendo. O si es una crítica ante cómo está siendo la administración de Ronald Reagan, que creo, si no recuerdo mal, que fue del 81 al 89, constantemente hablando de la importancia del patriotismo, que quizá Frank Miller desde su punto de vista dice, ¿qué tipo de patriotismo me estás vendiendo tú a mí? Quizá este no es ser patriota no es ir a cualquier otro país a machacar a cambio de
bueno, de que haya algunas personas privadas que se estén llevando un beneficio de esto. O sea, no es porque Estados Unidos se vea directamente amenazado Sí, pero o porque le hayan atacado previamente, sino porque yo al hacer este ataque en este país voy a conseguir que ciertas personas con nombres y apellidos se beneficien de futuros negocios. Quizá Frank Miller Pero si te también va por ahí. Si te está diciendo eso, porque mira cómo considera que una persona privada con un gran poder Sí. tiene un gran contacto, que es un coronel en cierto país, que le consigue a un soldado para que haga tal. O sea, Sí, bueno, y luego incluso en el propio Estados Unidos. No está por un gobierno, sino que hay elementos privados aparte que son quienes manejan con su poder posiblemente lo que hacen ciertos ejércitos. Total. Yo creo que con esto hemos tocado un poco el tema militar, esa crítica que se toca. También hemos tocado, bueno, lo de la droga, no sé si lo hemos hablado un poco. Lo de la droga. Esta epidemia de droga, de crack. Sí. Y un dato que me dio Mario también, que tiene que ver mucho con lo que aquí ocurre, con esos homicidios que pasan, es que bueno, más bien con el tema del género noir y hacia la oscuridad y demás, era el número de homicidios que se dieron en esa Claro, década. es que eso es entre lo que lo hilaba con Scorsese, que sigue aguantando este vídeo. Pero si os acordáis, o sea, básicamente en Estados Unidos, desde el final de los años 70 y en los años 80, se desata una crisis y en algunas ciudades como en Nueva York la delincuencia se dispara. El dato que tú comentabas, bueno, perdón, como hablamos del cine, si nos acordamos de algunas películas, como puede ser Taxi Driver, o como puede ser Malas Calles, Mean Streets, de las dos de Scorsese, se plantean una ciudad de Nueva York en la que la delincuencia está en todos los lados, en la que hay, bueno, pues una amenaza constante y una vida degradada total, como puede ser en Taxi Driver, pues eso, un chulo con una cría que no sé si llega a ser mayor de edad y la tiene prostituida, ¿no? Entonces, en este caso, se junta aquí la época en la que estaba disparada el crimen, al mismo tiempo que estaba disparada una crisis social y económica, al mismo tiempo que hay una epidemia del crack, ¿no? O sea, es una época muy, muy movida y que en Nueva York, como ciudad que a pesar de ser una gran capital, el mundo, no digo que sea la capital de Estados Unidos, sufrió esto en sus carnes. Y si a eso le sumamos el hecho de que a Frank Miller lo que le pirra como género narrativo es el noir, es el suspense, es lo policíaco, es lo sucio, bueno, pues tenemos ahí la mezcla perfecta. En este caso, si me das un segundo, te voy a buscar el dato. Bueno. Estadísticas dicen que en 1980 hubo 180.000 crímenes violentos, en los que se incluyen asesinatos, violaciones, robos con agresión. Solo Nueva York. Solo Nueva York. ¿Vale? O sea, si nos quedamos solo con el dato, o sea, 180.000 crímenes, 2.228 fueron asesinatos. En el año 2018, que es el dato que busqué el otro día, 290. O sea, la diferencia, como tú acabas de decir, es una décima parte. Entonces, aquello tuvo que ser salvaje. Tuvo que ser salvaje y bueno, yo creo que algunas de estas cosas también se llevan al cómic, como por ejemplo también la indiferencia que hay en algunas personas que ven violencia y ven casos bueno, pues de justicia en la calle, pero la sociedad no entra en ella. Yo no sé si es una cuestión de que la sociedad estaba ya asustada de querer participar de otras broncas ajenas a las que ellos ya tenían muchas historias, o quizás Miller aquí lo que nos está planteando es una crítica directa a una sociedad que está totalmente desconectada de la realidad. La verdad que cuanto más estábamos trabajando en este vídeo, nos dábamos cuenta de críticas que se lanzan, o sea, de cuántas capas hay en la narración. Porque en primeras podría ser la historia de un personaje que cae y vuelve para cobrar venganza, y que por el camino, pues, como en la Odisea, pues me parece muy interesante, por cierto, que hay una referencia que encontré en un blog muy bueno por internet que hablaba de la relación entre la ballena de Jonás, que bueno, que según la mitología griega, después de entrar en ella, en la ballena, renace siendo mejor que como era antes. En este caso, para quien haya leído la novela y quien vaya a leer en el futuro, si no, es un coche, ¿no? O sea, quiere decir, su entrada y salida de un coche sería hasta la ballena de Jonás.
en un primer momento podemos pensar que solo va de cómo un personaje le va mal, cae hasta el fondo y vuelve a subir. Pero luego vamos hablando de diferentes temáticas. Todas ellas son grandes críticas a la sociedad del momento. Porque podríamos hablar de la crítica de la droga y de la situación en la que se encuentra mucha gente por esa epidemia que existe del crack, que está desatado, porque bueno, es una historia de cómo la cocaína se vuelve tan barata, que la reconvierten en un formato nuevo y ese formato es barato y engancha rápido y eso genera una epidemia brutal. Podemos estar hablando de el poder de algunos personajes que de una manera solo por contactos pueden cambiar el devenir de su realidad, porque como Kingpin hace 4 llamadas a personajes del ejército, funcionarios o de la policía, y todos ellos confabulan, o sea que por detrás de esta sociedad hay una gran corrupción, ¿no? O podemos estar hablando de todo el tema militar, bueno, lo que hemos hablado ya, de qué tipo de estrategias militares o de cómo se está utilizando el ejército o de cuál es la narrativa que está teniendo en este caso la administración de Ronald Reagan con el patriotismo y con el papel de los Estados Unidos. Entonces, es una obra muy rica. Resumen, es una obra con muchas caras que dependiendo de cómo te apetezca a ti leerla, que habla también, por cierto, de periodismo, también muy importante de cómo menciona la importancia del periodismo para como cuarto poder, ¿no? De poder llegar a derrocar a personajes que parecen intocables. Eh, una obra para leer varias veces, que no hemos hablado, porque no es lo nuestro, en mi caso por lo menos, hablar de la técnica de Mazzucchelli en este caso, pero que si ya uno disfruta con el dibujo, la parte el argumento, las temáticas y las capas narrativas que existen en estos 7 capítulos, eh, son merecedores de estos 20 euros por los que uno puede comprar esta obra. Un tema que nos dejábamos sin tocar era aunque lo hemos tocado de muchas formas, era cómo, sobre todo en estos primeros 4 capítulos, hay una profundidad del psique y de las emociones del personaje, de cómo se debate por dentro casi en la locura, de cómo piensa que todo está en contra de él, que sus amigos le traicionan. Entonces, con esto lo que vengo a decir es cómo Miller habla del psique de los personajes. Y eso también es algo que personalmente disfruto mucho, que cómo juega con ello, cómo les machaca, no porque yo disfrute de ver a nadie machacado, sino de por cómo se plantea un tipo de historia que probablemente antes yo no vivía por entonces, pero que son historias que te plantean al personaje desde otro punto de vista. Y desde el punto de vista de la psicología y de las emociones y de la conducta, me parece muy interesante lo que sobre todo hace en los primeros 4 capítulos, porque ya luego la parte final es la de los superhéroes, la de el malo que viene como del ejército y otras temáticas que ya parece como que abandona lo de antes y que si te das cuenta son justo los capítulos que ya no empiezan llamándose Born Again. Correcto. Luego es una obra fundamental que además, como dije al principio del vídeo, pese a pertenecer a la continuidad del personaje, se encarga él, como se encargan también otros muchos guionistas, de que puedas acercarte a esta obra de nuevas, porque si no me equivoco, en el primer y en el segundo inicio de cada capítulo te hace una cierta mención rápida a cómo se queda ciego, su padre qué le pasó, que su padre era boxeador, o sea que te coloca muy bien y muy rápidamente en lo que es el capítulo 3, creo. Sin haberte leído nada más Nada. de el héroe. O sea que, bueno, en fin. Creo que el tiempo se nos ha ido de manos, seguramente. No sé cuánto llevamos, pero seguramente un montón. Pero que es una obra que en un año, que fue el año 86, en el cual pues tuvimos ese Watchmen y ese El regreso de El Caballero Oscuro, estuvo esta obra, que pertenece para mí a ese trío de obras que revitalizaron el medio, el cual lo cambiaron de ser producto para niños y que también puede tener otra vertiente para adultos.
y que lo salvó, porque el cómic estaba de capa caída y si no se dio ese giro y lo dio también como lo dieron autores como Alan Moore o como Miller, pues no tendríamos ahora mismo el medio como lo tenemos ahora mismo. Bueno, pues, ¿qué más que decir? Nada, que es una obra esencial. Habéis visto que como incluso haciendo una obra de un superhéroe puede haber tantos matices, ¿no? Que parece que para mucha gente las historias de los superhéroes parece que no pueden tener una complejidad más allá. Sí. Pero aquí llegaron Alan Moore y Miller para enseñarnos que sí se podía hacer así. Benditos sean. Y nada, pues con esto terminamos, Mario. Muchas gracias otra vez por esta sección, que Un gusto. confiamos que siga siendo mensual. O sea, Ojalá que sí, ojalá que sí. igual que el pasado mes tenemos claro que este sería el del siguiente mes, esta vez no lo tenemos tan claro el No. del siguiente mes, pero como dijimos en el otro vídeo, os animamos a que nos propongáis vídeos que queráis que analicemos desde su contexto histórico, por qué fueron así y qué contienen de ellos. Así que bueno, aparte de los que queramos Juan y yo, podemos también hablar de los que nos digáis por aquí. Vamos terminando con este vídeo. Sabéis que mil gracias, como siempre, a los que nos veis los vídeos y un millón de gracias también a los que los compráis en la tienda y en la página web infinitycomics.es, porque sois nuestro motor y los que hacéis que sigamos creciendo y estando por aquí. Estamos también, aparte de aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y nada, que si no nos seguís aún, seguidnos, dale a la notificación de que te avise cada vez que hacemos un nuevo vídeo y dale like, que también nos viene fenomenal. Sí. Mario, ¿algo más que ir o recogemos? Pues vamos recogiendo, con ganas de volver a leeros. Me gustó mucho leer los comentarios de la semana pasada, en la que a muchos les sorprendió y les interesó mucho el contenido que contamos con V de Vendetta. Y esperando que vuelva a gustaros y con ganas de hacer el del mes que viene, a pesar de que tenemos cierta incertidumbre de cuál va a ser. Pero bueno, hay tantos, o sea, el problema viene de tantos que hay para hablar. Sí. Más que nada es eso, que Pero lo bueno, contrario. esperemos que sea también otro grande, que por algo esto sea más grande es el cómic. No iremos por cualquiera. Pero es un reto también, ¿eh? Es un Mario reto. me ha quitado ese fin que pensaba hacer ahora, pero qué grande es el cómic. Así que nada, nos vemos muy pronto en la tienda o en otro vídeo. Chao. Hola a todos, sección My Best Friendo, ya sabéis, sección en la que cada domingo saco un momento para agradeceros algunas por vuestras compras durante la semana en tienda y en web. Esta semana está marcada por el Día del Libro, que fue el pasado martes, que generó pues una tremenda compra por vuestra parte, tanto en tienda como en web, desde la que estamos infinitamente agradecidos a todos y a todas. Por tanto, no puedo esta semana solamente sacar a 3 y 3 de web y tienda, porque sería dejarme fuera a tantísima gente que esta semana es la única. Creo que no puedo solo quedarme con 3 y 3, sino que pues, cientos de miles de gracias a todos los que nos habéis comprado, gracias a la gente que compró el día del libro y a la gente que también vino otros días que no fue el día del libro, que también fue mucha. Pero bueno, que mil gracias, que ya sabéis que no paramos de sacar pedidos, de trabajar sin parar para que tengáis los pedidos cuanto antes. Ya sabéis que pedimos esa comprensión de que un aluvión como hay en un día puntual como ese conlleva que quizás vamos un poco más lentos de lo habitual, pero que no dude nadie ni por un segundo que no paramos de currar para que lo tengáis todo cuanto antes y lo mejor posible, que es lo que le damos aquí siempre importancia, que os llegue todo a casa lo mejor posible pese al aluvión y pese a que hay tanta caja por hacer esta semana. No paramos y seguimos. Muchísimas gracias.